ahí vaya a capítulo número 11 y el verso número 6, aleluya. Verso número 6 del capítulo número 11 del libro de Hebreos, gloria a Dios. Y dice la palabra, cuando usted lo encuentre, en reverencia a ella, si puede ponerse de pie, hágalo. Y dice la escritura, es un verso sencillo, es un verso pequeño, pero que dice algo muy profundo. Y dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Yo quiero leerlo otra vez porque este verso está, hermano, tremendamente maravilloso, ¿sí? Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en el nombre glorioso, maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, venimos a ti en esta mañana, dándote honra, gloria, alabanza. Reconocemos que tú eres el Señor Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos, de la tierra. Eres el único Dios y el Dios verdadero. Y nosotros te honramos, te glorificamos, Señor. Y en este momento que venimos a tu presencia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos a pedirte perdón por nuestras faltas, nuestras debilidades, nuestro pecado, Señor. Perdónanos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Y ayúdanos, Señor, a ir cada día, Señor, viviendo nuestra vida en santidad. Padre, en el nombre glorioso de Jesús te doy honra y gloria. Y te pido que en esta mañana estés con nosotros, que nos ayudes, que nos guíes y que no nos dejes, oh Dios, de tu mano. Lo pedimos en el nombre de Cristo y juntos decimos amén. Amén, amén. Pueden tomar su asiento, gloria a Dios. Qué bueno es el Señor, amén. Sabe que hemos estado hablando acerca de la fe. ¿Se recuerdan? No hemos terminado. No vamos a terminar pronto acerca, hermano, de lo que estamos hablando de la fe. Y es porque, hermano, aunque nosotros hemos aprendido a vivir por fe o a vivir en la fe, no sabemos, hermano, o no conocemos mucho acerca de la fe. Debemos de seguir a Cristo por fe, debemos de vivir por fe. Y debemos de entender que es la fe, y muchas veces, hermano, tenemos un corto conocimiento de lo que es la fe. Así que vamos a continuar adelante con nuestros estudios de fe. Y yo quiero, hermano, que ponga mucha atención a este libro de Hebreos. El libro de Hebreos, hermano, nos habla mucho a partir del capítulo número 11. Hermano, nos habla mucho acerca de la fe. Cuando miramos la palabra hebreo y ve usted, hermano, en el original, hermano, ¿qué quiere decir hebreos? La palabra hebreo, hermano, quiere decir como migrante, como pasajero, como alguien, hermano, que viene de paso solamente. Eso quiere decir hebreos, y eso, ¿verdad? Encontramos este nombre, ¿verdad? Que le dieron a Abraham el hebreo, sí, o sea, el viajero, el pasajero, el que está de paso aquí. Por eso le llamaron así. Entonces, cuando miramos, hermano, a los que estamos en este lugar, debemos aprender mucho de la fe, porque nosotros vamos de paso. Nosotros vamos de pasadita en esta tierra. Aleluya. Ponga bien atención porque, hermano, esto es algo muy interesante. Nosotros vamos a la gloria de Dios. ¿Cuántos van a la gloria de Dios? Levante su mano, aleluya, yo quiero verlo. Y diga conmigo, yo voy a la gloria de Dios, aleluya, amén. Yo voy a la gloria de Dios, amén. Este es el desafío que Dios nos ha dado. No es fácil. Algunos piensan que, oh, yo ya acepté a Cristo y yo voy a la gloria, yo voy al cielo. Y yo le digo, no. La Biblia dice que tenemos que vivir por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Hay tres cosas que se nos mencionan antes de empezar el verso. Solamente voy a tocar 2 puntos hoy, pero voy a empezar con esto. Hay 2 cosas que se mencionan en este libro de Hebreos a partir del verso número 3.
4 y 5. Hay 3 casos que la Biblia nos presenta, hermano, acerca de la fe. Y dice, por ejemplo, en el verso 3 nos dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho ¿de qué? De lo que no se veía. O sea, el libro de Hebreos empieza en el capítulo 11 hablándonos a nosotros acerca del primer testimonio de fe, y es el que produce la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa. Diga conmigo, la palabra de Dios es poderosa. Y es tan poderosa que puede, hermano, hacer milagros, maravillas, prodigios, cosas, hermano, grandes. Es más, en el principio, como dice el libro de Hebreos, Dios no necesitó, hermano, de ningún líquido o producto o algo, hermano, científico para realizar, hermano, la luz. No, eso lo hizo Edison, hermano, el que descubrió el foco y la luz y todo eso. Él fue, hermano, el que batalló como 3000 veces para poder hacer que un foco prendiera. Pero Dios solamente dijo, sea la luz, y fue la luz. Imagínense lo maravilloso del poder de la palabra de Dios y del poder de nuestro Dios, amén. O sea, Dios nomás dijo, ¿verdad? Sepárense las aguas, y las aguas se separaron. O sea, hay poder en la palabra de Dios, y la Biblia nos dice en el libro de Hebreos, capítulo número 11, verso 3, que por esa palabra, o sea, dice, por la fe entendemos, a nosotros que tenemos fe, entendemos que el universo, aleluya, fue constituido, o sea, por la palabra de Dios. ¿Oyó eso? Oiga, los astrónomos, los científicos y todos los que, hermano, estudian los planetas el día de hoy, todavía no pueden encontrar el final del universo. Pero el Dios nuestro, hermano, es tan grande, tan fuerte y poderoso, hermano, que Él conoce el principio y el fin, aleluya, de este universo, gloria a Dios. Y nosotros, por medio de la fe, entendemos la mentalidad de Dios. Nosotros no sabemos dónde está, hermano, una estrella o otra estrella, pero sabemos que el Dios nuestro sí lo sabe, aleluya. Y que el universo es grande, también lo sabemos, porque nuestro Dios es grande. A su nombre la gloria, por la fe, aleluya. Oigan bien lo que hace la fe. Por la fe, dice el verso número 4, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Amén. Aquí se nos habla, hermano, del capítulo número 4 del libro de Génesis. No sé cuántos de ustedes han leído la historia. Y estos dos hombres, ¿verdad? Son los dos hijos que Adán y Eva tuvieron cuando salieron recién salidos del paraíso, cuando fueron echados fuera por su pecado. Tuvieron al primero, que fue Caín, y después, ¿verdad?, tuvieron a Abel. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Pero de estos dos, ¿verdad?, dice la Escritura, pasó algo que se les ocurrió a cada uno de ellos en su temor hacia Dios, brindarle a Dios una ofrenda especial, pero Dios se agrada de uno y del otro no. Ahorita vamos a ver eso, pero todo fue hecho ¿por qué? Por la fe. Y en el verso 5 se nos cuenta la historia de Enoc, que fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque los traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Oyó esa palabra? O haber agradado a Dios. Quiere decir que Enoc era una persona que caminaba creyéndole a Dios, porque sin fe, dijo el libro de Hebreos, es imposible agradar a Dios. Amén. Así que Enoc, hermano, fue una persona en este mundo que, hermano, le creyó a Dios. Y fue tanto, hermano, su fe, aleluya, que dice que agradó a Dios. Porque a Dios le agrada cuando nosotros tenemos fe. ¿Cuántos tienen fe en este lugar? Amén. Aleluya. O sea que si nosotros tenemos fe, entonces Dios está agradado con nosotros. Amén. Bien, después de estos 3 puntos, hermano, acerca de la fe, quiero llevarlo al verso número 4.
Y vamos a leer, hermano, como primer punto, la historia de Caín y Abel. Vaya conmigo, hermano, al libro de Génesis, aleluya. En el libro de Génesis, capítulo número 4, gloria a Dios, vamos a encontrar la historia completa de este caso que está en el libro de Hebreos. No se le olvide que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. La Biblia nos dice a partir del verso número 4, del verso número 1 del capítulo 4 de Génesis, dice: y conoció Adán a su mujer Eva, la cual coincidió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. La palabra Caín quiere decir adquirir. Caín quiere decir adquirir, o sea, adquirió de Dios un hijo. Y le puso Caín, la palabra en ese tiempo, ¿verdad? De que el nombre que le puso era adquirir, o sea, adquirió algo de parte de Dios. Y sigue hablando la palabra, dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Perdón, me pasé el verso 2, ¿verdad? Y dice: y después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. El nombre de Abel es un nombre, hermano, que muchos discuten. Algunos creen que el nombre quiere decir pastor. El nombre original de este hombre llamado Abel era pastor, o débil, o hermano humilde, manso, ¿sí? Pero muchos dicen que la connotación más profunda para este nombre es pastor. O sea, Abel fue un pastor, pastor de ovejas, dice aquí, ¿sí? Y dice el verso 3: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Hasta ahí voy a dejar la lectura. Nuestro tema en esta preciosa mañana es: sin fe es imposible agradar a Dios. Diga conmigo: sin fe es imposible agradar a Dios. No importa quién seas, de dónde vengas, en qué iglesia te congregues, cuántos servicios, hermano, tengas entre la semana, sin fe es imposible agradar a Dios. Y de eso vamos a hablar en esta mañana, de la fe. Vamos a ver qué es lo que hace la diferencia, qué es lo que Dios nos dice, hermano, que cambia el panorama, hermano, delante de la presencia de Dios. Y para eso empezamos con la historia de los hijos de Adán y Eva, la historia de sus dos hijos, hermano, que tuvieron al salir, hermano, del paraíso, al ser echados fuera por su pecado. Y se nos dice la palabra, se nos dice en la escritura, que, hermano, estas dos personas que salieron del vientre de Eva fueron totalmente distintos. Eran, hermano, como el aceite y el agua. Eran, hermano, verdaderamente diferentes. Uno de ellos era un labrador de la tierra. Caín, dice la escritura, era un hombre, hermano, que se dedicó a labrar la tierra. Pero sin embargo, Abel fue un pastor, fue alguien que se dedicó, hermano, a tener rebaños, a criar animales. Me imagino que era un ganadero, voy a decirlo así. Pero cuando miramos, hermano, a estas dos personas, qué curioso que los dos, viniendo de la misma familia, del mismo padre, de la misma madre, del mismo hogar, fueran tan diferentes. Yo no sé cuántos de ustedes tengan hijos así tan diferentes uno al otro. Pero creo que cuando tenemos, verdad, hijos en casa, hermano, no son iguales. Todos son muy distintos. Tienen un carácter distinto, una manera de pensar diferente. Tienen diferentes ideales y diferentes, hermano, pensamientos hacia su vida personal. Pero en nuestras vidas como familia, podemos decir que pues tenemos razón de tener personas diferentes en casa, de tener hijos que no piensan igual,
Yo creo que hermano, podemos echarle la culpa de que mis hijos no piensan igual porque pues tuvieron una abuela, un abuelo, un tío, un pariente, alguien que influenció, hermano, la vida de ellos cuando estaban pequeños, de alguna manera. Les influenció en su manera de decidir, de buscar, o les influenció en sus gustos, voy a decirlo, ¿sí? Así que podemos decir, bueno, Señor, yo hice lo mejor que pude, pero, ¿verdad? No sé de dónde mi hijo se comporta así o por qué salió así. Bueno, hay a quién echarle la culpa. Podemos decir que, ¿verdad?, nuestros ancestros fueron parte del problema en el carácter de ellos o el comportamiento. Pero en estos dos, no. Porque la Biblia no dice que, hermano, que Adán tuviera un suegro o una suegra, un abuelo, una abuela. Ellos fueron los primeros seres creados, hermanos, sobre la tierra. Así que ellos no tenían una influencia paterna sobre ellos. O una influencia, ¿verdad?, materna de su abuelo, su abuela, su tío, alguna persona a su alrededor. Eran las dos únicas personas, pero sin embargo, hermano, ellos salieron con un carácter y pensamiento totalmente diferentes y distintos. Uno le encantaba labrar la tierra, era su trabajo, hermano, le gustaba ver producir el surco, así que, hermano, era bonito lo que él hacía. Y el otro, pues, hermano, se encargaba de las ovejas, de los animales. A él le gustaba más que nada la crianza de estos seres vivos. Así que en aquel tiempo me imagino que, ¿verdad?, no había problema, no había competencia, no había nada de eso, porque nomás estaban los dos allí, ¿verdad?, trabajando en sus terrenos. Pero me llama la atención que dice la Escritura, y yo le pido que no cierre su Biblia para que lo vea, que a los dos, hermano, les vino el deseo en su corazón de ofrecerle una ofrenda a Dios. Amén. ¿Sí? Así dice su Biblia. Amén. O sea, ahí donde nació el ofrecerle una ofrenda a Dios. Ahora, cuando hablamos de una ofrenda a Dios, quiere decir que entonces Caín tenía temor de Dios. O conocimiento de Dios, quiero decir. Y también, hermano, Abel tenía conocimiento de Dios. O temor de Dios. Y la Biblia dice que, hermano, hicieron un tiempo, hicieron un momento. Y vino, dice la Escritura, y aconteció que andando el tiempo, en el verso 3, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Él viene y presenta una ofrenda a Dios. Y yo le digo, ha de haber sido maravillosa la ofrenda que trajo, ¿verdad?, Abel. Ha de haber sido una ofrenda, hermano, abundante, porque en aquellos tiempos la tierra estaba, voy a decirlo, pura. Tenía todos los nutrientes. Así que me imagino que los frutos de la tierra en ese tiempo, hermano, esos eran frutos. Si sembraba calabazas, hermano, la tierra le daba calabazones. ¿Sí? O sea, me estoy refiriendo en lo grande, pues, aleluya. Creo que no entienden esa palabra. O sea, ¿sí? Si sembraban pepinos, no, hombre, hermano, unos pepinones así grandotes que ha de haber dado la tierra, porque, hermano, la tierra estaba pura. Si sembraban maíz, hermano, imagínense cómo han de haber dado, hermano, de maíz, hermano, las plantas en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque la tierra no estaba viciada, no estaba dañada, la tierra tenía todo lo que se necesitaba para producir, hermano, buen fruto. Así que yo me imagino que cuando Caín viene a ofrecer su ofrenda a Dios, él trajo una abundante ofrenda delante de la presencia de Dios. Amén. Unas ubononas que parecían mangos, aleluya. Él trajo tremenda ofrenda a Dios. Él vino a darle a Dios su ofrenda. Y dice la Escritura que también Abel, hermano, tuvo el mismo sentir, verso número 4. Y trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Ahora miramos a Abel. Abel, hermano, pues era el que criaba los animales, el que criaba las ovejas,
Y él viene y le trae también su ofrenda a Dios. Aleluya. Y la Biblia nos dice que cuando él viene y trae, ¿verdad?, la ofrenda, pues Dios se agrada de la ofrenda que le trajo Abel y no la que trajo Caín. La ofrenda de Caín no fue agradable ante los ojos de Dios, y yo me preguntaba y le decía a Dios, ¿cuál fue la razón por la cual no te agradaste, aleluya, de la ofrenda de Caín? ¿Cuál fue la razón por la que no te sentiste a gusto, feliz con aquella ofrenda que de corazón, me imagino, también le trajo Caín a Dios? Y yo quiero que usted aprenda en esta mañana, aleluya. Imagínense que está, hermano, la ofrenda de Caín, vuelvo a repetir, yo quiero pensar que fue una ofrenda grande. Porque usted sabe que, hermano, cuando se siembra, cuando se hace, hermano, sembradíos, la tierra, hermano, produce en grandes cantidades. Así que me imagino que le trajo de a montones, si eran naranjas, le trajo un costal, aleluya. ¿Sí? O sea, él hermano, venía, hermano, con una ofrenda tremenda para presentarla delante de su Dios, pero Dios no se agradó de ello. Y yo me preguntaba y le decía a Dios, ¿por qué fue que sucedió que no te agradaste de esa ofrenda? ¿Por qué te gustó más la ofrenda de Abel? ¿Y por qué fue que tú, verdad, bendeciste o bendijiste la ofrenda de aquel hombre y no la de Caín? Entonces, cuando miramos con detenimiento los dos versos, versos 3 y 4, dice la Escritura algo increíble, hermano, porque Dios, para descubrir nuestro corazón, no necesita muchas palabras. Dios, para descubrir lo que tiene tu corazón, no necesita escribir un libro completo. En un verso, hermano, nos dice toda la verdad. En un verso nos descubre lo más interior de nuestro ser. Y la Biblia dice en este verso número 3, que aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Así dice. O sea, Caín vino, hermano, ante la presencia de Dios y le trajo una ofrenda. Ahora, ¿qué es lo que Caín estaba haciendo? Caín le trajo el fruto de su esfuerzo. Porque usted sabe que para labrar la tierra se necesita esfuerzo. Se necesita, hermano, ¿cómo se dice? Ánimo. Se necesita, hermano, entrega para poder, hermano, quebrar la tierra y hacerla producir. Pero la Biblia no registra en ese verso, no dice que a Caín, hermano, se esforzó por buscar lo más hermoso de su cosecha. ¿Notó eso? O sea, él nomás trajo del fruto de su esfuerzo. Él nomás trajo del fruto de su trabajo, pero no se esforzó en lo más mínimo. Él no escogió, él no dijo, ay, le llevaré esta sandía o le llevaré aquella otra. No, hay que buscar entre todas la más bonita, la más grande, la que esté más jugosa, esa le voy a llevar. Caín no dijo eso. Caín solamente agarró de todo lo que tenía y lo llevó a la presencia de Dios. Pero no se fijó, hermano, en buscar lo mejor de la tierra para Dios. Mire, hay muchos de nosotros que creemos en Dios. ¿Cuántos creen en Dios? Dijimos aquí. Amén. Pero no nos esforzamos por traerle a Dios algo que a Él le agrade. Muchas veces le damos a Dios del fruto de nuestra fuerza. Le doy porque tengo, le doy porque Dios me dio, le doy porque, verdad, es que es el fruto de mi trabajo. Y venimos ante Dios y le presentamos, verdad, nuestras ofrendas. Y muchas veces no pasa nada, no sucede nada. Nos va de la patada a muchos de nosotros. Nos va mal en nuestra vida personal y financiera. Y uno pregunta y dice, ¿pero por qué sucede esto? Es que lo que estás haciendo no está agradando a Dios. No se trata en cuánto des. No se trata en cuánto es lo que traes a la presencia de Dios. No se trata en cuánto le puedas dar, sino cómo se lo estás dando. Primero tienes que saber que todo le pertenece a Dios. Todo es de Dios, aleluya.
Todo lo que hay sobre la tierra le pertenece a Dios. Lo mío, lo tuyo, hermano, lo de toda la humanidad le pertenece a Dios. Y si Dios quisiera tomar lo tuyo, hermano, inmediatamente, hermano, con que nos mande una plaga o nos quite el aire, y hasta ahí llegamos. Y lo que mucha gente considera suyo, oh, mis millones, oh, mis casas, oh, mis propiedades, hermano, es de Dios. Así que cuando hablamos de este hombre, hermano, él viene y le trae a Dios algo, hermano, pero no se esforzó por darle a Dios algo bueno. Él solamente vino y dijo, vamos a llevarle una ofrenda a Dios. Aleluya. Agarró todo el montón de frutas, verduras y cuanta cosa y la presentó en la presencia de Dios. Pero no se preocupó por buscar lo mejor de la tierra, sino Dios hubiera bendecido a los dos. Amén. Mire, cuando usted mira eso, la Biblia hace hincapié en esa parte, en el verso 4, véalo conmigo. Dice, y Abel trajo también ¿de dónde? De los primogénitos, de tus ovejas, de lo más. ¿Oye eso? Imagínense que tuviera 100 ovejas, porque en aquel tiempo me imagino que también, hermano, había muchos pastos, las ovejas se reproducían rápido. Y él tuvo el cuidado de mirar a todo su ganado, sus ovejas, y buscar entre ellos, entre los primogénitos, o sea, oiga bien esto, lo primero que vieron sus ovejas, buscó entre ellas lo mejor. Buscó entre ellas, hermano, lo más bonito, lo que estuviera más gordito. O sea, él no dijo, agarra ese, llévate ese, agárralo, tráetelo. Si lo hubiera hecho de esa manera, le hubiera pasado lo mismo que a Caín. Dios no se hubiera agradado, aunque el cordero era el simbolismo del sacrificio por el pecado que Dios haría para toda la humanidad a través de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Aunque hubiera sido así, Dios no se hubiera agradado. Pero la Biblia dice que este hombre agradó a Dios, porque era el simbolismo de Dios, como ya lo dije, para el perdón de los pecados de toda la humanidad a través del Cordero Santo que es Cristo. Y 2, porque lo hizo con fe. Él pensó y dijo, yo no le voy a dar a Dios cualquier cosa. Yo no le voy a ofrecer a Dios, ¿verdad?, lo que me sobra. O porque yo tengo, porque yo gano. No, yo no le voy a dar a eso. Yo voy a escoger algo que me salga de aquí, de mi vida, de mi corazón, para que Dios reciba gloria y honra. Yo le voy a dar a Dios lo que a mí más me guste, aleluya. Porque, hermano, mirar al cordero y mirarlo el más gordito, el más bonito, hermano, cualquiera se encariña o se enamora con eso. Pero es bonito cuando nosotros aprendemos que eso le pertenece a Dios. Es como cuando hablamos del diezmo. Oh, el diezmo, hermano, cuando el billete es de a 100 y trae al George Washington ese ahí pintado, hermano, enfrente, nos enamora. Ya saben lo que estoy hablando. Oh, sí, hermano, es que para ganarse uno de esos, ¿cómo cuesta trabajo? Levantadas temprano, llegadas tardes, overtime. Listen. Sí, cuesta trabajo. Así que en cuanto los vemos, hermano, así, mire, aleluya, nos enamoramos de ellos. Pero acuérdese, uno de ellos le pertenece a Dios. Aleluya. O 2 de ellos, o 3, yo no sé, le pertenecen a Dios. No puedes enamorarte de eso. Pero cuando tú vienes en obediencia y le das a Dios, aleluya, ¿sí?, aquello que tú miras más bonito, más gordito, más hermoso, y lo escogiste para tu Dios, gloria a Dios, Dios se agrada con tu ofrenda. Aleluya. Dios se agrada, hermano, contigo. Dios se agrada con lo que hiciste.
Dios mira lo que acabas de hacer y Dios se goza, hermano, aleluya, con lo que tú hiciste. ¿Por qué? Porque lo hiciste con fe, lo hiciste creyendo, lo hiciste sabiendo que aquello, hermano, no fue solamente, hermano, de lo que hay en el montón, sino que salió de lo profundo de tu corazón para aquel que es tu Rey y Señor. A su nombre la gloria. Esa fue la diferencia. Caín se enojó. Yo no sé qué hizo Dios me imagino que lo bendijo mucho a Abel. Le dio abundancia, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y Abel agradó a Dios, Caín no. Así que Dios, hermano, me imagino que empezó a bendecir, hermano, a Abel. Y dice la Escritura que Caín se enojó contra su hermano. Hijos de la misma madre, hijos del mismo padre, dentro del mismo hogar, aleluya. Pero dice que Dios, hermano, bendijo a Abel y no a Caín, y Caín se enojó contra su hermano y resulta que decidió matarlo. Aleluya. La Biblia lo dice. Su propio hermano mató a su otro hermano, al menor. Y cuando Dios le pregunta a Caín y le dice, ¿dónde está tu hermano?, le contesta agresivo. Oh, ¿y acaso yo soy su guarda? Así, hermano, contestándole a Dios. ¿Por qué lo mataste? Aleluya. O sea, Caín mató a Abel. Su propio hermano le quita la vida a Abel. ¿Por qué? Porque Abel, hermano, estaba siendo bendecido por Dios. ¿Qué es lo que el mundo quiere hacer, hermano, con aquellos que caminan en fe en esta tierra? Quitarte la vida. Amén. ¿Sí? Mire, cuando nosotros decidimos caminar en fe, hay alguien que está decidido a exterminarte, a sacarte del panorama, a hacer lo posible porque te vayas pronto a la gloria de Dios. Porque si tú sigues haciendo eso y caminando en esa dirección, mucha gente a tu alrededor vendrá rendida a los pies de tu Dios. Aleluya. Y Él quiere de muchas maneras, hermano, hacer que tú no continúes adelante, que tú no vayas al frente. Mire, el día viernes, hermano, cuando ya habíamos hablado con la familia López de que íbamos a estar en su reunión ahí en la célula, y hermano, esa semana mi esposa en el hospital, yo, hermano, estuve a punto de hablarle y decirle, hermano, se va a cancelar por la situación que estaba pasando, aleluya. Y le hablé, hermano, y le iba a hablar, pero no le hablé, gloria a Dios, sino que le expliqué a mi esposa, y mi esposa dijo, no, ves, dijo, porque de seguro, dijo, ya se han de haber preparado, gloria a Dios. Y hermano, salí del hospital, llegué a la casa, me eché rapidito un baño y me vine a la casa de mi hermano, y dicho y hecho, aleluya. Si no hubiéramos llegado ese día a casa de nuestros hermanos, no habríamos visto a aquella jovencita diciéndole al Señor, ven a mi vida. Es que cuando usted, hermano, trabaja para Dios, hay alguien interesado, hermano, en que no hagas lo que Dios te pide. Y a veces usa todo a tu alrededor. Y cuando nosotros, hermano, no alcanzamos a entender eso, hermano, a veces yo le digo, Dios no se va a enojar con nosotros si decimos, no puedo por esto. Dios no se va a molestar con nosotros. Pero tampoco, hermano, nosotros nos vamos a sentir contentos ni felices por no llevar a cabo la obra que Dios nos está pidiendo. Aleluya. Así que el mundo y el diablo lo único que quieren es que no logres el propósito de la voluntad de Dios en tu vida. Dale a Dios lo mejor. Bríndale a Dios lo más bueno. Bríndale a Dios, hermano, escoge en lo que tú sepas que a Dios le va a agradar. Aleluya. No le des cualquier cosa, no le des una ofrenda solo por dársela, no le des una ofrenda nada más porque, verdad, necesita la iglesia. No, dale a Dios algo
que salga de lo profundo de tu corazón, aleluya, porque entonces Dios se agradará de ti y de tu ofrenda, porque sin fe, dice la Escritura, es imposible agradar a Dios, aleluya. Y es necesario que aquellos que se acercan a Dios crean que le hay, y que es que galardonador de los que le buscan. Vaya conmigo, hermano, a Segunda de Crónicas, aleluya, punto número 2. Aleluya. Y vamos a mirar, hermano, el capítulo 26 de Segunda de Crónicas. Gloria a Dios. Cuando nosotros hablamos, hermano, de este verso 6 del capítulo 11 del libro de Hebreos, sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. Y lo vimos con Caín y su ofrenda. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario, dice el verso, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si nosotros, hermano, hemos creído en Dios, debe de saber que nuestro Dios no es solamente una idea teológica que nos está esperando al final de nuestra vida para llevarnos al reino de Dios o a su gloria y darnos el espacio que Él ha hecho para que nosotros pasemos la eternidad en el cielo. No, no, no. Cuando nosotros nos preocupamos por buscar de Dios en nuestra vida, la Biblia nos dice que Dios se encarga de ir bendiciendo nuestro caminar. En el capítulo 26 de Segunda de Crónicas, ¿lo tenemos? Vamos a mirar la historia de un rey de Israel, y este rey era Uzías. Y dice la Escritura, entonces todo el pueblo, verso 1, de Judá, tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Uzías edificó a Elot y la restituyó a Judá, porque el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó, ¿oyó eso?, en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. Tenía 16 años este jovencito. Era una persona, hermanos, tal vez sin la experiencia para un reinado. Era hijo de un rey, Amasías. Pero dice la Escritura que él decidió, hermano, hacer lo recto ante los ojos de Dios. Ahí está, en el verso número 4. Él decidió hacer lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho a Amasías su padre, y persistió. Subraya esa palabra, persistió. Mire, hay muchas veces que nosotros hablamos de la fe y se nos llena la boca cuando decimos, ¿verdad?, que tenemos fe. Pero muchas veces no damos señas de la fe que decimos que tenemos. A veces no damos muestras de que la fe nuestra de verdad esté activa o que esté viva en nosotros. Una cosa es yo creo y otra cosa es que yo hago cosas para lo que creo. ¿Me explico? O sea, hay mucha gente que cree, y yo digo de los dientes para afuera, pero nunca los ven involucrados en nada. Nunca hacen nada para agradar a Dios. Nunca hacen nada para buscar de Dios. Nunca se preocupan por esforzarse, hermano, persistiendo en las cosas de Dios. Y creen que están bien con Dios. Creen que eso es todo lo que Dios requiere.
Pero si nos quedamos un poquito aquí y vamos a Santiago, Santiago viene y nos dice, hey, muéstrame tu fe sin obras. Y yo te voy a mostrar mi fe por las obras. Porque una fe sin obras es muerta, dice. O sea que el desafío, hermano, que nosotros tenemos para mostrar que verdaderamente tenemos fe, es que necesitamos persistir en buscar a Dios, aleluya, amén, y, hermano, estar haciendo conforme a todo lo que es bueno ante la presencia de Dios. Usías era un joven que, hermano, tal vez no tenía experiencia de reinado, pero tenía temor de Dios. Tal vez no conocía, hermano, del trabajo que él iba a realizar, pero conocía al Dios de su padre, aleluya. Y cuando usted conoce a este Dios, cuando usted sabe de este Dios, la cosa cambia, aleluya. Porque ¿quién es el que da la gracia? Dios. ¿Quién es el que da la sabiduría? Dios. ¿Quién es el que da la guianza? Dios. ¿Quién es el que da la misericordia? Dios. ¿Quién es el que da la riqueza? Dios, aleluya. A muchos jóvenes se les olvida eso. A muchos jóvenes, hermano, piensan que por su fuerza, por su sabiduría, por su estudio, porque tienen un buen trabajo, entonces hay que olvidarnos de Dios. Y yo le digo, eso es un error. Es al revés. Antes de que confíes en todas aquellas cosas que tú tienes al alcance de tu mano, nunca se te olvide que aquel que te puede dar más y más y más en tu vida se llama Cristo Jesús y está sentado a la diestra de Dios. Aleluya. Esa es la gran diferencia. Eso es lo que Dios nos dice de este joven. Este joven persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, que era entendido en visiones de Dios. Y en estos días dice la Escritura, en que él lo estuvo buscando de esa manera, hermano, él le prosperó. ¿Por qué prospera Dios a alguien? Porque dice su palabra que, hermano, le agradó por la fe. La fe, hermano, cuando usted dice, yo creo en Dios, también debe de saber que es galardonador. ¿Qué es eso? Es premiador de los que le buscan. No es solamente, yo creo, yo sé que Dios existe. No, Él es galardonador. O sea, Él tiene un premio para aquellas personas que persisten en buscarlo. Él tiene un premio para aquella gente que se esfuerza por servirlo. Él tiene un premio para todos aquellos, hermanos, que están decididos a hacer su voluntad, aleluya. ¿Por qué? Porque eso es fe. Porque usted no puede, hermano, dedicarse a servirle a Dios si no cree en Dios. Te puede decir, yo sé que Dios existe, o yo creo en Dios, y no mover ni un solo dedo. Pero la fe se demuestra por medio, hermano, de lo que usted hace cuando usted cree. Y este hombre creía en Dios y persistió en buscarlo. Persistió en buscarlo. Se esforzó en hacer lo que Dios decía. Empezó a realizar sus obras. ¿Y qué sucedió? Dios lo empezó a bendecir. Aleluya. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios en este lugar? ¿Cuántos quieren que Dios les bendiga abundantemente en este lugar? Lo primero, no le dé a Dios solo por darle. Dele a Dios con fe. Aleluya. Que nos va a doler el codo. Bueno, si somos de Monterrey. Es un dicho nomás, aleluya. ¿Sí? Que nos vamos a sentir así, hermano, como mal, así porque vamos a hacer un esfuerzo. Sí, hermano, pero acuérdese, aquel a quien usted está creyendo es poderoso para multiplicar, hermano, todo aquello que usted da. Aleluya. Eso es fe. Cuando usted aprende a creerle a Dios, cuando usted empieza a creerle a Dios, cuando usted se da cuenta que su Dios no es un diosito, su Dios no es de barro, no es de madera, no es de cartón, su Dios es espíritu, aleluya, y habita en los cielos, a su nombre sea la gloria. Sí, Él es el Dios grande y fuerte y poderoso. Es el único que tiene, hermano, las manos llenas para bendecir. Pero ¿a quiénes bendice? A aquellos que le dan a Él con fe. Porque a Dios nunca le vas a ganar a dar.
Si tú crees que, hermano, mira, todavía no sale de tu mano la bendición cuando ya está llena otra vez, aleluya, porque así es nuestro Dios. Así que cuando tú quieras, hermano, mirar el poder de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, acuérdate, tu Dios es galardonador. Tu Dios no se queda con nada. Tu Dios no va a decir, ay, no voy a ver lo que va a hacer este. No, no, no. Tu Dios está atento a cada una de las cosas que nosotros hacemos. Y cuando tú lo haces con fe, ahí está el secreto. Cuando lo haces con fe, entonces se abre la ventana de los cielos, porque Dios está agradado contigo. Aleluya. Por eso la Biblia dice que Dios, hermano, se agradó, hermano, con Abel. Porque se necesita la fe. Todo lo que vayas a hacer, necesitas la fe. Mira, si vas a construir algo, primero te sientas a planear y ver cómo va a quedar lo que tú vas a construir. Eso es fe. Si vas a pintar algo, aleluya, vas a hacer una pintura, primero tienes que formarte la imagen en tu mente y luego empezar a hacer lo que tú quieres hacer. Eso es fe. Fe es poner primero en tu mente y en tu corazón lo que vas a lograr, lo que vas a hacer, lo que vas a alcanzar, y entonces se realizará la obra. Lo mismo es en las cosas de Dios. Primero pon en tu mente qué es lo que quieres lograr. ¿Y qué es lo que queremos lograr? Queremos lograr agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradarle a Él. A su nombre la gloria en esta mañana. ¡Qué maravilloso! Cuando usted persiste en buscar a Dios, Dios se agrada, porque eso es fe, aleluya. O sea, si usted cree en Dios, pero no lo busca, no persiste en buscarlo, hermano, esa fe tiene mucho malo, aleluya. O podríamos hablar mucho mal de ello, pero no. Cuando usted, hermano, empieza a buscar a Dios, usted se empieza a esforzar por buscar de Dios, usted se empieza, hermano, a meter con Dios, empieza, hermano, a estar constantemente buscando la presencia de Dios, Dios se agrada con usted, aleluya. Y Dios empieza a bendecirlo, gloria a Dios. Dios empieza a darle de su bendición. Dios empieza a extender su mano en todas las áreas de su vida. Usted va a empezar a ver cómo Dios le cuida, le guarda, le protege, le defiende, le aumenta, le añade, le provee, porque usted está agradando a Dios, aleluya. Cuando nosotros miramos a Usías, hermano, yo creo que Usías, hermano, 52 años reinó. ¿Y qué hizo? En todo el tiempo de su reinado, él, hermano, puso a todos los enemigos de Israel a un lado, aleluya. ¿Y sabe por qué? Porque Dios estaba agradado con él. Porque Dios estaba contento con él. Porque Dios sabía que este hombre le buscaba con un corazón dispuesto. Y eso es fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Todo lo que hagas a partir del día de hoy, todo lo que emprendas, hazlo con fe, creyendo. Cuando vayas a hacer algo que tú sabes que es espiritual, acuérdate, tu Dios es galardonador. Aleluya. Cuando tú vayas a hacer algo que no se entere tu mano izquierda lo que hace tu derecha o viceversa, gloria a Dios. No, que no se entere, es que se entere tu Dios. Que se entere aquel que tiene el poder de bendecirte y añadirte, aleluya. Porque eso es lo que Dios es. Dios es galardonador de los que le buscan. Dios es galardonador de los que se preocupan por estar en su presencia, aleluya. ¿Sí? Dios, hermano, es galardonador de aquellos, hermano, que dicen, oh, aleluya, ¿qué haré el día de hoy para que mi Dios extienda su gracia y su misericordia sobre mí? Haz un acto de fe, levántate con fe, camina con fe, vive con fe, aleluya. Muévete con fe, gloria a Dios, creyendo lo que Dios dice, y tú mirarás la mano de Dios sobre tu vida. Póngase de pie, aleluya. Póngase de pie, gloria a Dios, en esta mañana. Gloria al Señor. Yo creo que todos le hemos creído a Dios, amén. Todos le hemos creído a Dios. Pero es necesario
que cuando vayamos nosotros a decir creemos, no lo digamos con palabras, sino con acciones. Porque si hay algo que impresiona a Dios, son las acciones. Si hay algo que a Dios impacta en su corazón, son las acciones, aleluya. Y eso es lo que hace que la mano de Dios se mueva sobre tu vida y sobre tu necesidad, tu problema o tu petición. Aleluya. Cierre sus ojos por un momento y vamos a orar. Padre Santo y Eterno, en el nombre maravilloso, grandioso de nuestro Señor Jesucristo, venimos a ti en este día, dándote honra y gloria, Señor.